La pandemia actual nos conecta con las diferentes crisis de la vida. Hubo dos hombres que pasaron por una crisis terrible en su vida, dos discípulos de Jesús que al tercer día, después de haber visto cómo crucificaban y daban muerte a su maestro, al que fuera su amigo, su mentor, su líder y sobre todo el modelo para imitar, había muerto. Y con él, sus sueños y sus esperanzas habían quedado atrás. Ellos dos deciden entonces emprender camino hacia la aldea de Emaús. Salen por el camino de la huida, el camino de la derrota, de la decepción, huyendo de lo que han vivido. Es demasiado doloroso para ellos. En el camino, un desconocido se para a su lado y sigue caminando con ellos. De pronto les pregunta, ¿qué es lo que ustedes van discutiendo por el camino? Ellos iban hablando de lo sucedido y entonces le responden con otra pregunta. ¿Eres tú el único peregrino que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos le relatan detalle a detalle lo sucedido. Ellos dejan ver entre líneas su decepción cuando le dicen, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él sería el que redimiría a Israel. Ellos soñaban con que Él los iba a librar al fin del Imperio Romano. Y al verlo muerto, entienden que no fue así. Él les dice, qué torpes y tardos de corazón son ustedes para entender. Y les hace mención a que era algo que ya los profetas les habían dicho antes, que era necesario que el Cristo padeciera y muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Hoy en día, cuando estamos pasando por esta pandemia, es posible que Jesús venga, camine a nuestro lado y también nos diga de qué están hablando, qué es lo que están discutiendo, cuáles son tus argumentos sobre esta pandemia. Y que también venga y nos diga, ¿no les había dicho ya? ¿Ustedes no lo habían leído? Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando ellos llegan a Emaús, que era el destino final, reconocen, Jesús entra con ellos a la casa y ellos reconocen que era su maestro. Hasta ahí sus ojos estaban velados, ellos no sabían quién era el caminante que iba a su lado. En ese momento lo reconocen, pero él desapareció de su vista. Ellos al instante deciden regresar a Jerusalén y estando en Jerusalén ya reunidos con el resto de discípulos y creyentes, Jesús aparece de nuevo y les dice, paz a ustedes. Y dice la Escritura que estaban aterrorizados porque creían que habían visto un espíritu. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen dudas? Mírenme, soy yo mismo. Miren mis heridas en las manos y en los pies. Cuando estamos encerrados, curiosamente las apariciones de Jesús luego de su resurrección generalmente dicen que fueron a puerta cerrada, que estando con las puertas cerradas, Él entró, Él irrumpió ese encierro, esa cuarentena en que ellos estaban en cuarentena como nosotros. Nosotros estamos con un encierro obligatorio debido a los temores por el coronavirus, pero los discípulos estaban encerrados literalmente por miedo a los judíos, a que a ellos también podían perseguirlos y matarlos. Y Jesús aparece en nuestro hogar, ahí donde estamos,
solos, encerrados, para decirnos, para preguntarnos, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen dudas? Y quisiera cerrar hablándoles de una ilustración. En un avión que iba de vuelo a miles de pies de altura de la tierra, empieza a fallar. Y de pronto el avión empieza a moverse en una forma terrible y los pasajeros, unos gritan, otros lloran y otros rezan. Pero hay una niña que va en el avión pintando, dibujando, y la niña sigue dibujando tranquilamente. Y una señora que va en la silla del frente la mira de pronto y ve que la niña está tan tranquila y le dice, niña, tú no tienes miedo, y este avión se va a caer, tú no tienes miedo. Y ella la mira, sonríe y le dice, no, y le dice, ¿y por qué? Y ella responde, porque mi papá es el piloto. Y si tú sabes quién es el piloto de tu vida y quién está en el control de esta pandemia, no tienes por qué tener dudas, no tienes por qué tener miedos. He oído a muchas personas tratando de buscar soluciones rápidas, que se acabe ya. Oremos que ya Dios aparezca y corte la pandemia. Oremos que salga ya la vacuna. He recibido mensajes dándome, que dan instrucciones de puntos, primero, segundo, tercero, cómo orar para que la pandemia termine. Jesús aparece para decirnos, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes tantas dudas? Yo te invito para que ahí donde estás, en tu casa, en este tiempo, hables con Jesús, estés a los pies del Maestro y le escuches las preguntas que quiere hacerte y que tú también le preguntes y puedas oír sus respuestas. Que Dios te bendiga, te fortalezca en este tiempo y nos volveremos a ver muy pronto A sus pies. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A sus pies mujeres.